Mi nombre es Vicente y a los 18 años vivía una vida sencilla en un pueblito tranquilo de Querétaro, en México. En ese entonces yo era nomás un chamaco sin mucha idea del mundo. ¿Me entiendes? Mi jefa, Lucía, siempre estaba chingue y chingue para que aprendiera algo útil. Vicente, por el amor de Dios, necesitas chambear, me decía todos los pinches días. Yo hasta entendía su rollo, pero chale, era difícil dejar la hueva. Fue ahí cuando mi primo Diego entró al quite. Él era carpintero y se ofreció a enseñarme el oficio. Al principio, te lo juro que andaba medio sacado de onda. ¿Cambiar mis días de flojera por una chamba pesada? Pero ni modo, era eso o aguantar a mi jefa quejándose todo el día. Así que ahí voy, medio a regañadientes, a aprender el arte de la carpintería. Diego era un vato bien paciente, gracias a Diosito, porque mira, al principio yo era una pinche calamidad. Vivía martillándome los dedos, serruchando chueco, clavando mal. Pero poco a poco le fui agarrando el pedo a la cosa. Hasta que un día, para mi sorpresa, descubrí que me estaba gustando ese rollo. El olor de la madera, el sonido de las herramientas, la satisfacción de ver algo tomando forma con mis propias manos. Ni de pedo sabía que esa nueva habilidad me iba a meter en un pedote de aquellos. Todo empezó cuando Diego llegó con una propuesta de chamba. Y Vicente, hay una señora rica que necesita unas reparaciones en su casa. ¿Qué onda si vamos juntos?, me preguntó. En ese momento pensé que era mi gran oportunidad de mostrar lo que había aprendido y ganarme una lana extra. La tal señora era doña Carmen, dueña de un rancho en las afueras de la ciudad. Me acuerdo como si fuera ayer el día que llegamos allá. El lugar era enorme, de esos que uno solo ve en las películas. Una casota toda blanca, con un jardín que parecía no tener fin. Me quedé con el hocico abierto, imaginando cuánto tiempo nos iba a llevar terminar toda la chamba. Pero no fue lo grande del lugar lo que más me impresionó. Fue doña Carmen en persona. Cuando salió a recibirnos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una vieja alta, imponente, con una mirada que parecía atravesarte. Sonreía de una manera rara, como si fuera más chingona que todos. «Bienvenidos, muchachos», dijo con una voz que era dulce y amenazante al mismo tiempo. «Espero que estén listos para mucho trabajo». Mientras hablaba, no podía quitarle los ojos de encima. Había algo en esa mujer que me fascinaba y me asustaba a partes iguales. Diego empezó a explicar lo que teníamos que hacer. Arreglar unas puertas, reforzar el piso del granero, hacer unos muebles nuevos. Parecía una chamba como cualquier otra, pero mientras él hablaba, yo no podía quitarme esa sensación rara. Y todo el tiempo sentía la mirada de doña Carmen sobre mí, cuidándome. Me quedé pensando si no estaría desconfiando de mí, si creería que iba a robarle algo. Ya llevábamos una semana chingándole en el rancho de doña Carmen y yo no podía quitarme esa sensación rara. Todo el lugar me ponía los pelos de punta, ¿sabes? Para acabarla de amolar, mi vicio por los cigarros me estaba poniendo más nervioso todavía. Ahí no se podía fumar durante el día, órdenes de la patrona. Así que cada noche me las ingeniaba para escaparme y darle unas caladas a escondidas. En una de esas noches, salí de puntitas del cuarto que compartía con Diego. Prendí un cigarro en cuanto puse un pie fuera de la casa, sintiendo ese alivio inmediato de la nicotina. Empecé a caminar por el terreno, aprovechando el silencio de la noche. Fue cuando noté algo raro, una luz débil que venía del granero. Se me hizo bien pinche extraño a esa hora de la noche. ¿Quién estaría ahí? La curiosidad le ganó al sentido común. Me fui acercando despacito, dándole unas caladas al cigarro para calmarme. Entre más cerca llegaba, más se me aceleraba el corazón. Oí un sonido bajito que venía de adentro, parecía un canto o un rezo. No se podía estar seguro.
Apagué el cigarro para no llamar la atención y me fui acercando más, de puntitas. El granero era viejo, lleno de rendijas en la madera. Encontré una por la que se podía espiar adentro y pegué el ojo. Lo que vi me dejó helado. En medio del granero había una mujer arrodillada, rodeada de velas. Estaba toda de negro, con un velo cubriéndole la cara. Me tardé unos segundos en darme cuenta, pero cuando vi bien, era doña Carmen. Me quedé ahí parado, observando la escena por unos minutos más. No te voy a mentir, era bien pinche bizarro, pero también fascinante de una manera extraña. Esa sombra en medio del círculo se movía de una forma que no parecía natural, pero no podía quitarle los ojos de encima. Después de un rato, me di cuenta de que ya había visto suficiente. Di unos pasos para atrás, bien despacio, y me regresé al cuarto. Me acosté en la cama, con la cabeza dándome 1000 vueltas tratando de entender lo que acababa de ver. No pude dormir bien, me la pasé repasando la escena en mi mente. Cuando amaneció, decidí que necesitaba hablar con alguien sobre esto. Diego era la opción obvia, al fin y al cabo éramos primos, y él conocía el lugar mejor que yo. En el desayuno, llamé a Diego aparte y le conté todo lo que había visto. Carnal, anoche vi una cosa bien pinche rara en el granero. Empecé. Le expliqué sobre doña Carmen, el círculo, la sombra, todo con lujo de detalle. Diego me miró con una cara de que no me creía ni madres. ¿Estás seguro que no lo soñaste, primo?, me preguntó cagándose de risa. Insistí en que era verdad, pero Diego seguía escéptico. Mira, Vicente, este rancho está bien pinche viejo. A veces el viento hace ruidos raros, las sombras nos juegan chueco. A lo mejor estabas bien cansado y te imaginaste cosas, me dijo, encogiéndose de hombros. Me di cuenta de que no iba a poder convencerlo, así que lo dejé por la paz. Pero de una cosa estaba seguro, lo que había visto era real. Y algo bien pinche raro estaba pasando en ese rancho. En los días que siguieron, noté que doña Carmen se portaba un poco diferente conmigo. Nada muy obvio, pero parecía estar siempre cerca cuando yo estaba chambeando solo. Sonreía de una manera medio enigmática. A veces me tocaba el brazo cuando me hablaba. Yo me hacía güey, como si no me diera cuenta, pero andaba al tiro por si pasaba algo fuera de lo normal. Diego también notó el cambio. «Órale, primo», comentó un día, «parece que la patrona te trae ganas, ¿eh?» Me reí nervioso, pero por dentro me preguntaba si había alguna conexión entre lo que vi en el granero y este nuevo interés de doña Carmen. Decidí estar alerta, pero sin dejar que el miedo me dominara. Al fin y al cabo, todavía teníamos una chamba que terminar. Un día, estaba en el taller que habíamos armado en una parte del granero, bien concentrado en el jale y pensando en todas estas cosas raras. Estaba tan distraído que ni le puse atención a lo que estaba haciendo. Fue cuando sentí un dolor agudo en la mano. Miré hacia abajo y vi que me había cortado con la sierra. El corte era profundo y estaba sangrando un chingo. En ese momento, como si la hubiera invocado, doña Carmen apareció en la puerta del taller. Sus ojos fueron directo a mi herida y por un segundo, te lo juro que vi un brillo raro en ellos. «Déjame curarte eso, Vicente», dijo, acercándose. Algo me decía que las cosas estaban a punto de ponerse aún más extrañas en ese rancho. Entramos a un cuarto que yo nunca había visto antes. Era un espacio chiquito, lleno de plantas secas colgando del techo y frascos con líquidos de colores en los estantes. El olor era fuerte, una mezcla de hierbas que me hizo que me picara la nariz. Doña Carmen me hizo sentarme en una silla y empezó a mover los frascos, murmurando algo que no podía entender. «Esto te va a arder un poco, pero va a cicatrizar rápido», me dijo, regresando con un frasco lleno de una pasta verdosa. Cuando me la untó en el corte, sentí una quemazón que casi me hace brincar de la silla, pero tan rápido como empezó,
El dolor se fue. En su lugar vino una sensación rara, como si mi mano se hubiera quedado dormida. Mientras me curaba la herida, doña Carmen no dejaba de mirarme a los ojos. Había algo en esa mirada que me ponía nervioso, como si me estuviera evaluando. «Eres un muchacho especial, Vicente», dijo de repente. «Tienes una energía diferente». Yo no sabía qué contestar, así que me quedé callado, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Después de que terminó de vendarme la mano, pensé que podría regresar al jale. Pero doña Carmen tenía otros planes. «Ven, vamos a tomar un té», me dijo, no como una invitación, sino como una orden. Me llevó a la cocina y preparó una bebida oscura, con un olor fuerte que no reconocí. Cuando la tomé, sentí un sabor amargo que me bajó quemando por la garganta. Mientras tomábamos el té, doña Carmen empezó a hacer preguntas. Quería saber de mi familia, de mis sueños, si ya había tenido experiencias fuera de lo común. Le contesté medio vago, todavía pensando en aquella noche en el granero. ¿Será que ella sabía que la había visto? Con cada pregunta, me sentía más incómodo, como si estuviera en una especie de prueba. Esa noche, acostado en la cama, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. El corte en mi mano ya no me dolía, pero cuando miré el vendaje, me llevé un susto. La piel alrededor estaba de un color raro, medio verdoso. Me quité la venda para ver mejor y casi no lo creí. El corte que debía tardar semanas en cicatrizar ya estaba casi cerrado. Al día siguiente, Diego notó que andaba medio apagado. «¿Qué pedo, primo? ¿Traes cara de que viste un fantasma?», bromeó. Pensé en contarle sobre el té, sobre cómo doña Carmen se había portado rara, sobre el corte que cicatrizó demasiado rápido. Pero algo me decía que me quedara callado. Solo me encogí de hombros y le dije que no había dormido bien. Pero en el fondo, sabía que las cosas se estaban poniendo cada vez más raras en ese rancho. Llegó el fin de semana, y con él una noticia que me dejó con un frío en la panza. Diego tenía que regresar a la ciudad para resolver unos pedos familiares. «Solo son 2 días, primo. Te la bancas aquí solo, ¿no?», me dijo, dándome una palmada en la espalda. Yo forcé una sonrisa y le dije que todo estaba chido, pero por dentro estaba en pánico. Quedarme solo en ese rancho con doña Carmen, ni en mis peores pesadillas. El sábado en la noche, doña Carmen me invitó a cenar en el porche. «No es bueno comer solo», me dijo con esa sonrisa enigmática. La mesa estaba arreglada con esmero, con velas prendidas y todo. Me senté medio incómodo, sintiéndome como un ratón en una trampa. La comida estaba bien chingona y el vino que sirvió era dulce y fuerte. Conforme avanzaba la noche y las botellas de vino se iban vaciando, empecé a sentirme más relajado. Doña Carmen no paraba de hablar, contándome historias del rancho y leyendas antiguas de la región. Había algo en su voz que me atrapaba, y me sorprendí admirando lo guapa que era a la luz de las velas. De repente, en medio de una historia, doña Carmen se me acercó. Antes de que pudiera reaccionar, me besó. Me quedé sorprendido al principio, pero luego me dejé llevar. Empezamos a agarrarnos ahí mismo en el porche, el calor del momento mezclado con el efecto del vino. No sé bien cómo, pero acabamos en su cuarto. La noche fue intensa, llena de pasión. Era como si todo el misterio y la tensión de los últimos días se hubieran transformado en deseo. Después, bien cansado y satisfecho, me quedé dormido en sus brazos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que nunca había visto antes. Era un cuarto oscuro, iluminado solo por velas. Intenté moverme y me di cuenta de que estaba amarrado a una silla. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué chingados estaba pasando? ¿Dónde estaba? Traté de gritar, pero mi voz salió débil,
como si me la hubieran robado. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y entró doña Carmen, pero ya no era la mujer seductora con la que había pasado la noche. Estaba vestida con una ropa negra rara, llena de símbolos que no reconocía. Detrás de ella vi otras figuras encapuchadas. Mi corazón se aceleró, el miedo apoderándose de cada célula de mi cuerpo. «Bienvenido, Vicente», dijo doña Carmen, su voz diferente, más profunda. «Has sido elegido para algo muy especial». Se acercó, sosteniendo una copa con un líquido oscuro. Las otras figuras empezaron a canturrear en voz baja, una melodía que me puso los pelos de punta. Traté de forcejear, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no me obedecía. Doña Carmen acercó la copa a mis labios. «Bebe», ordenó. Intenté resistirme, pero como me lo echó encima de la boca, acabé tragando parte de ese líquido. El líquido bajó por mi garganta, caliente y amargo. Inmediatamente sentí como si estuviera ardiendo por dentro. Mi visión se nubló y empecé a ver cosas que no deberían existir en este mundo. El canto de las figuras encapuchadas se hizo más fuerte y sentí como si me estuvieran jalando hacia un abismo sin fin. Y entonces, una vez más, todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado de inconsciencia. Podrían haber sido horas, días o hasta semanas. Cuando finalmente recuperé el sentido, me vi acostado en una cama de hospital. La luz blanca y fuerte me hizo parpadear varias veces hasta que pude mantener los ojos abiertos. Fue cuando noté a Diego sentado a mi lado, con una cara de preocupación que nunca le había visto antes. «Gracias a Dios que despertaste, primo», exclamó, inclinándose hacia adelante en la silla. «Pensé que te había perdido». Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado aguantándose las ganas de llorar por mucho tiempo. Traté de hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Diego me dio un poco de agua y, poco a poco, logré articular algunas palabras. ¿Qué pasó?», pregunté, con la voz ronca y débil. Diego empezó a contarme, y cada palabra suya hacía que se me revolviera más el estómago. Cuando regresó al rancho el domingo por la noche, no me encontró por ningún lado. Doña Carmen también había desaparecido. Preocupado, empezó a buscar por toda la propiedad. Fue cuando escuchó gemidos que venían del cuarto de ella. «Te encontré en la cama de doña Carmen, Vicente», dijo Diego, pasándose la mano por la cara cansada. «Estabas ardiendo en calentura, retorciéndote. Decías cosas sin sentido sobre espíritus, rituales, sombras vivas. Pensé que te habías vuelto loco o que te habías metido alguna droga». Mientras hablaba, destellos de lo que había pasado empezaron a volver. La cena, el vino, la noche con doña Carmen y después, ese cuarto oscuro, las figuras encapuchadas, el líquido amargo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Quise contarle todo a Diego, pero algo me decía que no me creería. O peor, que pensaría que de verdad me había vuelto loco. «¿Y doña Carmen?», pregunté, tratando de sonar casual. La expresión de Diego se volvió sombría. «Desapareció», respondió. «Cuando la policía fue a investigar, no encontraron ni rastro de ella. Es como si se hubiera esfumado en el aire». Eso me dejó helado. ¿Cómo que desapareció? ¿A dónde chingados podría haberse ido? En los días que siguieron, traté de contarles a las autoridades lo que había pasado. Les hablé sobre la noche con doña Carmen, y luego sobre el ritual, las figuras encapuchadas, el líquido raro que me hicieron beber. Pero nadie me creyó. Los policías se miraban entre sí, como si yo fuera nomás otro loco, contando cuentos chinos, sin pruebas, sin doña Carmen. Mi relato fue archivado como un delirio causado por intoxicación o uso de drogas. Me dieron de alta del hospital una semana después,
pero las marcas de esa experiencia no se iban tan fácil. Empecé a tener pesadillas bien culeras, siempre con doña Carmen y esas figuras sombrías persiguiéndome. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me estaba observando en la oscuridad del cuarto. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. Lo peor de todo era ese sabor que no se me quitaba de la boca. Incluso después de días, semanas, todavía sentía el sabor amargo de ese líquido que doña Carmen me hizo beber. Era como si se hubiera pegado a mi lengua, recordándome constantemente esa noche. No importaba cuánto me lavara los dientes o hiciera gárgaras, el sabor persistía. Y junto con él, vino la certeza absoluta de que doña Carmen me había hecho algo maligno, algo que iba mucho más allá de lo que yo podía entender. A veces, cuando estaba solo en la oscuridad, tenía la sensación de que ese líquido todavía corría por mi cuerpo, causándome escalofríos. Después de toda esa locura, pasé meses haciéndome exámenes de todo tipo: tomografía, resonancia magnética, análisis de sangre, tú nombra, yo me lo hice. Los doctores se quedaron intrigados con algunos resultados raros, pero al final, nadie pudo explicar bien qué me había pasado. Para la ciencia, yo era solo otro caso sin explicación. El tiempo fue pasando, y poco a poco fui tratando de retomar mi vida. No podía seguir dándole vueltas a eso para siempre, ¿verdad? Ya vivía en Querétaro antes de que todo esto pasara, pero después de esa experiencia en el rancho, la ciudad empezó a ahogarme. Cada esquina parecía guardar un recuerdo, cada sombra me hacía pensar en doña Carmen. Acabé decidiendo que necesitaba un nuevo comienzo. Me mudé al estado vecino, Guanajuato. No está muy lejos, pero el cambio de escenario ayudó a despejar un poco la mente. Conseguí un trabajo como chofer en una empresa que vende gas. No es nada del otro mundo, pero paga las cuentas y me mantiene ocupado, recorriendo carreteras que no me traen malos recuerdos. Ya han pasado casi 2 años desde esa noche en el rancho. La mayor parte del tiempo puedo llevar una vida normal. Manejo mi camión, entrego el gas, platico con los clientes. Pero hay momentos en que todo vuelve. De la nada, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Es como si, por un segundo, volviera a ese cuarto oscuro, sintiera el sabor de ese líquido raro en la boca. Nunca más volví a saber de doña Carmen. Es como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Ya he pensado en volver a Querétaro, dar una vuelta por el rancho, tratar de descubrir más sobre lo que pasó. Pero siempre que estoy a punto de hacerlo, el miedo me paraliza. ¿Y si ella todavía está ahí? ¿Y si hay algo esperándome? Al final de cuentas, creo que nunca voy a saber exactamente qué pasó esa noche. Tal vez sea mejor así. Sigo mi vida en Guanajuato, un día a la vez, tratando de no pensar mucho en eso. Pero siempre que siento ese escalofrío repentino, recuerdo que una parte de esa experiencia todavía está conmigo, y probablemente va a estar para siempre, no importa a qué estado me mude. Mi nombre es Ricardo. Soy geólogo desde hace más de 10 años y siempre me han fascinado los lugares que guardan historias antiguas. Estudiar el suelo, las formaciones rocosas y lo que pueden contarnos sobre el pasado va más allá del trabajo. Es mi pasión. Pero, para ser sincero, lo que realmente me atrae son los misterios que rodean estos lugares, las leyendas, los mitos y las historias que los lugareños cuentan con tanto fervor. Fue esa curiosidad la que me llevó hasta la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo, ubicado en el corazón de México. Además de ser un hito geológico, la montaña está rodeada de relatos de eventos inexplicables y creencias que pasan de generación en generación. Algunos dicen que es un lugar sagrado, mientras otros juran que allí suceden cosas que nadie puede explicar. Para mí, sería una expedición más como tantas otras,
Llegué al pequeño pueblo que se encuentra al pie de la montaña temprano por la mañana. La tranquilidad del lugar era casi hipnotizante. Calles empedradas, casas pintadas en tonos vivos y habitantes que me saludaban con una sonrisa tímida, pero que pronto desviaban la mirada cuando les explicaba el motivo de mi visita. Era como si mencionar la montaña causara una incomodidad colectiva. Mientras compraba agua en una tiendita local, un señor me dio una advertencia. «Vas a la peña, ¿verdad? No le muevas a lo que no debes». Sonreí educadamente, sin prestarle mucha atención. Advertencias como esa eran comunes en pueblitos así, donde la cultura popular y las supersticiones se mezclan con la realidad. A principios de la tarde, comencé a subir la montaña. La peña de Bernal era magnífica, sus paredes de piedra desafiando el tiempo y la gravedad. Mi objetivo era explorar un tramo menos visitado, alejado de las rutas turísticas, donde podría recolectar muestras para analizar. Fue allí donde encontré algo que llamó mi atención. Entre las piedras del camino había una pieza parcialmente enterrada que reflejaba la luz del sol de manera inusual. Era una piedra, pero no cualquier piedra. Parecía haber sido esculpida. Era lisa en algunas partes, pero en otras presentaba símbolos que parecían marcas antiguas, casi borradas por el tiempo. Al tocarla, sentí un leve escalofrío, como si el objeto cargara algo más que solo su peso. Curioso y fascinado, limpié la piedra y la guardé en mi mochila. Sería un recuerdo perfecto de la expedición, o incluso un hallazgo raro para estudiar. Continué mi exploración, pero el clima parecía cambiar a medida que pasaba el tiempo. El viento se fue haciendo más fuerte y frío. En el camino de regreso me crucé con un pequeño grupo de lugareños. Estaban en silencio, cargando veladoras. Una mujer mayor, de mirada fija y profunda, se detuvo al verme. Sus ojos fueron directamente a la piedra que sobresalía de mi mochila. «No te lleves lo que no es tuyo, joven», dijo ella, con una voz cargada de seriedad. Agradecí con un gesto rápido y seguí adelante, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Era solo una piedra, pensé. Solo una piedra. Al llegar al hotel, el peso de una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Era como si alguien, o algo, me estuviera vigilando. Pero no había nadie allí, solo el silencio de mi cuarto. Esa noche, mientras revisaba las muestras que había recolectado, no podía sacarme la piedra de la cabeza. Era intrigante. A pesar de parecer un artefacto antiguo, las marcas no correspondían a nada que yo conociera. Pasé los dedos por los símbolos, tratando de descifrar el significado, pero terminé desistiendo. Coloqué la piedra sobre la mesa al lado de la cama y me acosté. No sé decir exactamente cuándo me quedé dormido, pero lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria como una cicatriz. Desperté aturdido con un sonido que, a primera vista, parecía el viento. Pero, al prestar atención, me di cuenta de que no era natural. Era un ruido, bajo y constante, que venía de todas las direcciones. Miré alrededor del cuarto, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente. La lámpara parpadeó por unos segundos antes de apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar el silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Una figura estaba parada en la esquina del cuarto, inmóvil, pero con una presencia que era imposible ignorar. No era exactamente una persona, sino una sombra de forma humana, casi transparente. No se movía, pero los ruidos aumentaron. Me quedé paralizado, sin saber si lo que veía era real o fruto del agotamiento. «Devuélvela». Fue suficiente para helarme la sangre. ¿Devolver qué? Mi mirada fue automáticamente hacia la piedra en la mesa. La sombra parecía estar yéndose. Antes de que pudiera reaccionar, me desmayé. Cuando desperté, estaba amaneciendo.
Todo parecía normal, excepto por una cosa. La piedra estaba en el suelo, a unos centímetros fuera de la mesa. No recordaba haberla puesto allí. Aún así, decidí ignorar lo ocurrido. Atribuí todo a un sueño extraño causado por el cansancio. Pasé el día siguiente explorando el pueblo, pero algo parecía diferente. La gente me miraba de manera extraña. Algunos cruzaban la calle para evitar pasar junto a mí. Al final de la tarde, al volver al hotel, encontré un sobre deslizándose por debajo de la puerta. No había remitente. Lo abrí con cautela y, dentro, había solo una hoja de papel con una advertencia escrita a mano. No juegues con lo que no entiendes. Mi corazón se aceleró. ¿Quién habría dejado esto? ¿Y cómo sabían de la piedra? Ahora, la sensación de que algo estaba mal era imposible de ignorar. Esa noche, los ruidos volvieron, pero esta vez no estaban solo en el cuarto. Los escuchaba en las paredes, en el pasillo, incluso en la calle. Era como si algo me estuviera rodeando, esperando a que hiciera lo que me habían pedido. Y por primera vez, empecé a creer que tal vez esa piedra era mucho más que solo una piedra. Al tercer día invernal, mi mente era un caos. La advertencia en el sobre, los ruidos y la sombra que había aparecido, todo apuntaba a la piedra. Sin embargo, no podía convencerme de devolverla. Una parte de mí aún quería creer que era coincidencia, fruto de mi imaginación, cosa de mi cabeza. Decidí buscar respuestas en el propio pueblo. Caminé por las calles empedradas, preguntando a los lugareños si conocían historias sobre la peña de Bernal o sobre objetos con inscripciones extrañas. La mayoría evitaba responder, desviaba la mirada o simplemente decía, «No le muevas a eso». Finalmente, una señora mayor, que vendía artesanías en un puesto cerca de la iglesia, me jaló del brazo cuando escuchó mi pregunta. «¿Te llevaste algo de allá, verdad?», preguntó con una expresión de preocupación y enojo mezclados. Dudé, pero asentí con la cabeza. Ya no tenía sentido ocultarlo. «Déjame adivinar. ¿Una piedra? ¿Con marcas?» «Sí», respondí sorprendido por la precisión. Ella negó con la cabeza, murmurando algo que sonaba como una oración. «Tienes que devolverla, muchacho. Esa piedra pertenece al guardián de la peña. Quien la quita carga con el peso del espíritu que la protege. No descansará hasta que vuelva a su lugar». «¿Guardián? ¿De qué está hablando?», pregunté, tratando de mantener la calma. La señora explicó que, según la leyenda, un espíritu antiguo, conocido como el Vigía de la Peña, protegía la montaña y sus secretos. Decían que cualquier cosa sacada de allí estaba impregnada con su energía y se volvía una maldición para el ladrón. «Ya he visto esto antes», continuó ella, con una mirada sombría. «Un hombre se llevó algo parecido hace muchos años. No lo devolvió. Lo encontraron muerto en la entrada de la montaña, con marcas en el cuerpo, como si lo hubiera arañado algo que no era humano». La historia me revolvió el estómago. Quería creer que era solo una fábula local, pero todo lo que venía pasando parecía confirmar sus palabras. La piedra en mi bolsillo parecía pesar toneladas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la señora me empujó un pequeño amuleto hecho de tela e hilos rojos. «No te va a salvar, pero puede retrasar al espíritu. Úsalo hasta que devuelvas lo que te robaste». Volví al hotel con la mente en conflicto. Me puse el amuleto alrededor del cuello, más por desesperación que por creencia. Esa noche, sin embargo, me di cuenta de que nada iba a impedir lo que venía. Desperté de repente, con el sonido de algo arrastrándose por el piso del cuarto. Ya no eran solo ruidos esta vez. El sonido era de respiraciones cortas y pesadas. Cuando reuní el valor para mirar, vi marcas profundas arañadas en el piso, formando un círculo alrededor de la cama. En el centro estaba la piedra.
No puedes escapar, susurró la voz. Grité y por primera vez supe que no estaba lidiando solo con historias o supersticiones. Había despertado algo que no podía controlar. Después de esa noche, me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada momento parecía un desafío a mi cordura. La piedra que había tirado en el piso del cuarto parecía siempre reaparecer cerca de mí. Decidí que era hora de hacer algo al respecto. Tomé mi coche y manejé hasta la base de la peña de Bernal, aún sin un plan claro. El cielo estaba nublado y el viento frío cortaba la piel, un contraste perturbador para el clima generalmente templado de la región. Mientras subía por el camino irregular, cargando la piedra en el bolsillo, comencé a escuchar susurros. No eran solo voces. Podía oír pasos detrás de mí, haciendo eco en el sendero de piedra. Cuando me volteaba, el camino estaba vacío. Llegué a un claro aislado, donde las paredes rocosas de la peña parecían cerrarse a mi alrededor. Allí, me arrodillé y puse la piedra en el suelo. No sabía si era el lugar correcto, pero mi instinto me decía que era donde debía estar. «La estoy devolviendo», grité, mi voz reverberando entre las piedras. Por un momento, el silencio absoluto se apoderó del lugar. «No basta con devolverla». Escuché una voz que parecía salir de todos lados al mismo tiempo. «Ya cruzaste la línea». El pavor me invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí algo helado tocar mi hombro. Me volteé bruscamente, pero no había nadie ahí. «Te lo advertimos», dijo la voz nuevamente. De repente, las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar en rojo intenso, como si fueran brasas vivas. El calor que emanaba era insoportable, pero cuando intenté alejarme, no pude. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Cerré los ojos y grité, implorando misericordia. Y entonces, todo se detuvo. El silencio volvió, pero no era un silencio reconfortante. Era un vacío aterrador, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Cuando abrí los ojos, la piedra había desaparecido, y yo estaba solo, tirado en el claro, con el cuerpo exhausto y una sensación de que algo aún no estaba bien. Regresé al pueblo con una certeza sombría. Había hecho lo necesario. Una sensación de inquietud me acompañó por días. Era como si la piedra hubiera dejado algo de mí atrás, algo que no podría dejar en el pasado. En una noche particularmente silenciosa, desperté con la sensación de estar siendo observado. Miré alrededor, pero la posada estaba en total silencio. No había viento ni el sonido de los insectos afuera. Fue cuando lo vi. En la sombra de la ventana, una figura se retorcía, escabulléndose por la esquina. Una silueta. La figura se materializó poco a poco, revelando el rostro que ya había visto antes, el guía de la peña de Bernal. Pero algo estaba mal. Su piel parecía corroída, como si el tiempo hubiera devorado su carne. Me miró y con una voz ronca, dijo: «No entiendes. No sirve de nada devolver lo que ya fue tocado. La maldición no se deshace». Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Él no solo estaba ahí para asustarme, estaba tratando de advertirme. Antes de que pudiera preguntar más, desapareció en la oscuridad. Yo sabía que no estaba soñando y esa sensación de desesperación volvió de golpe. Había tocado la piedra y ahora mi vida estaba ligada a ella de una manera que no comprendía. Desesperado, fui en busca de respuestas. Fui hasta el templo local, donde un viejo sacerdote me recibió con una mirada pesada, como si ya supiera lo que buscaba. «Tocaste la piedra, ¿verdad?», preguntó sin sorpresa. «Te trajiste algo contigo, no una simple roca, sino algo que carga el peso de muchos antes que tú. Ahora, todos los que la tocan serán marcados. No te dejarán en paz.
No hay forma de escapar. El mal que despertaste vendrá por ti, hasta que se pague el precio. Lo único que puedo hacer es advertirte. Nadie jamás ha vivido para contar la historia. En ese momento, entendí. La piedra no era solo un objeto maldito, sino un vínculo que unía a las personas con algo mucho más oscuro. De vuelta en el pueblo, intenté llevar una vida normal, pero pronto comencé a notar los cambios. Primero, mi vista empezó a fallar. Lo atribuía al cansancio, pero pronto comencé a ver mal y manchas negras que oscurecían todo. Después, vino la pérdida de la audición, como si la propia tierra estuviera cubriendo los sonidos a mi alrededor. No pasó mucho tiempo para que mi garganta se secara y mi voz se volviera cada vez más difícil de escuchar. Intentaba hablar, pero las palabras salían solo como un susurro. Yo sabía lo que estaba pasando. Era la maldición de la piedra. La gente a mi alrededor comenzó a evitar mirarme a los ojos, como si percibieran algo extraño. Algunos hasta empezaron a tratarme como si estuviera enfermo, pero yo no sabía cómo explicar la verdad. Cada día, más pedazos de mí se perdían. La vista, el oído e incluso mi fuerza comenzaron a desaparecer. Mi salud se deterioraba rápidamente y el miedo de quedar completamente inmóvil y mudo me dominaba. Ya no podía confiar en nadie, ya no podía gritar pidiendo ayuda, ya no podía ver ni oír el mundo a mi alrededor. La piedra me había marcado de una forma que no podría negar. Y cuando la gente empezara a darse cuenta de en qué me había convertido, yo sabía que no me quedaría mucho tiempo. Solo me quedaba esperar, mientras el vacío se extendía por dentro, como si el mal que había despertado finalmente me estuviera consumiendo por completo. Y lo peor, sabía que, si alguien más tocaba la piedra, las mismas cosas empezarían a pasarles a ellos también. Hoy, ya no veo, no puedo hablar, pero aún así, escribo esta historia. No para pedir piedad, sino para advertir a todos. La piedra no era solo una reliquia de una montaña antigua. Es un portal a algo mucho peor, algo que no podemos entender ni controlar. Si algún día te encuentras frente a ella, recuerda una cosa: no la toques. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que esas cosas de gatos negros, amuletos o señales no eran más que creencias. Pero todo cambió cuando empecé a trabajar en el Hospital Veterinario de Querétaro durante mis prácticas. La ciudad siempre tuvo ese aire místico, con sus calles antiguas y construcciones que parecían guardar secretos de generaciones pasadas. Pero el hospital tenía buena fama, y yo estaba emocionado por aprender más sobre medicina veterinaria. Sin embargo, había algo raro en ese lugar, algo que no podía ignorar. Y eso empezó a molestarme desde las primeras semanas de trabajo. El doctor Rubén, el jefe de la clínica, era un hombre peculiar. Siempre con una mirada intensa y ropa formal. Parecía un médico respetado, pero con un comportamiento que desconcertaba. Nunca platicaba mucho, solo se concentraba en los animales que entraban al hospital. Eso ya era bastante extraño. Pero lo que más me intrigó fueron los gatos negros. Aparecían con frecuencia. A lo largo de un mes, vi varios felinos de pelaje negro siendo traídos al hospital, todos con síntomas inusuales o lesiones misteriosas. El doctor Rubén parecía tener un interés poco común por estos gatos en particular. Los trataba de una forma que nunca vi con otros animales, con una precisión casi obsesiva, como si cada detalle fuera crucial. Sus ojos se iluminaban cuando veía a estos gatos y parecía concentrarse demasiado, como si estuviera esperando algo. Una tarde, mientras ayudaba a preparar una sala para una cirugía, vi a Rubén platicando con un hombre extraño que trajo un gato negro. El hombre estaba nervioso y parecía incómodo, pero Rubén lo calmó con una sonrisa enigmática y la promesa de que todo estaría bien. El gato,
Sin embargo, estaba agitado y jadeando, como si supiera que algo malo estaba a punto de suceder. No entendí qué estaba pasando, pero el comportamiento del doctor Rubén me hacía sentir cada vez más incómodo. Tenía una manera peculiar de hablar sobre los gatos negros. Una vez me dijo que estos animales eran diferentes y que su poder era algo que solo algunos podían entender. No sabía si era algún tipo de broma o si hablaba en serio, pero de cualquier forma, eso me puso alerta. Esa noche, después de que todos se habían ido y yo estaba solo en el hospital, fui a revisar los registros de algunos de los gatos que habían sido operados. Lo que encontré me hizo detenerme en medio del pasillo. El nombre de cada uno de ellos estaba acompañado de notas extrañas y casi ilegibles, con detalles que no tenían ningún sentido. Una anotación que me llamó la atención decía: "Necesita sacrificio", al lado de uno de los nombres. Me quedé helado. Algo no estaba bien. Empecé a obsesionarme con la idea de que había algo más detrás del doctor Rubén y los gatos negros, algo que él no quería que nadie supiera. No podía sacarme de la cabeza la anotación que vi en el registro del hospital: "Necesita sacrificio". Pero aún trataba de racionalizar todo. Tal vez era solo una broma extraña, una forma del doctor Rubén de llamar la atención. No quería que Rubén supiera que empezaba a desconfiar de él. Entonces, en uno de mis descansos, aproveché para platicar con María, una de las recepcionistas del hospital, que llevaba más tiempo ahí. Ella parecía ser la única que tenía alguna familiaridad con los antiguos empleados y casos del hospital. Cuando mencioné el nombre de Rubén, María dudó. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando, antes de acercarse a mí y hablar en voz baja. "Tú sabes, ¿verdad? El doctor Rubén no es solo médico. Antes de venir aquí, él, trabajó en otras cosas de las que no le gusta que se hable". Hizo una pausa, como si tuviera miedo incluso de hablar. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Miró nuevamente a los lados y bajó aún más la voz. "Rubén ya hizo pactos, y dicen que sigue haciéndolos. No sé qué anda tramando aquí, pero hay algo muy mal en este hospital, principalmente con esos gatos. No son solo animales, ¿entiendes? Ellos están ligados a algo más". Sus ojos estaban llenos de miedo y pude sentir un escalofrío en la espalda. Sabía que ella sabía más, pero no quería hablar. Con esta revelación, todas mis dudas empezaron a confirmarse. Ya comenzaba a asociar los gatos negros con algo siniestro. Recordé las palabras de Rubén sobre que tenían poder y cómo parecía obsesionado con ellos. Lo que más me asustaba, sin embargo, no era el hecho de que hubiera hecho pactos con entidades, sino el hecho de que aún parecía tener algún tipo de conexión con ese mundo sombrío. Eso explicaba las anotaciones extrañas, los sacrificios y la obsesión por los felinos. Mi curiosidad me llevó a hacer algo que sabía que era peligroso. Decidí entrar a la sala de operaciones del hospital para tratar de encontrar más información sobre los gatos y Rubén. Era tarde en la noche y el hospital estaba vacío. Cuando llegué a la sala, todo parecía normal a primera vista, pero algo en el ambiente me hizo erizar la piel. En la mesa de operaciones había un libro. Estaba abierto y parecía ser antiguo, con páginas amarillentas y escritas en una lengua que no reconocía. Cuando me acerqué, pude ver un símbolo dibujado en la página, una especie de círculo con líneas cruzándolo de forma intrincada. Sabía que ya había visto ese símbolo antes. Estaba en las paredes del hospital, pero nunca le había puesto atención. Ahora me daba cuenta de que era el mismo símbolo que Rubén dibujaba en la ficha de los gatos cuando los operaba. Al fondo de la sala, noté algo aún más perturbador. Había un gato negro, acostado quieto sobre la mesa, mirándome fijamente. Rubén estaba detrás de todo esto.
Sus pactos con fuerzas oscuras estaban de alguna manera ligados a aquellos gatos. Antes de que pudiera examinar más, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Rubén estaba ahí con una expresión seria y una sonrisa extraña en el rostro. «¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?», dijo con una voz tranquila, pero había algo amenazador en sus palabras. No parecía sorprendido. Me quedé helado. Lo único que pude hacer fue mirar al gato negro, que, para mi sorpresa, se levantó y caminó lentamente hacia mí, sin quitarme los ojos de encima. Era como si me estuviera retando, desafiándome. «Quería saber cuántos gatos negros tenemos aquí como pacientes», tartamudeé, sin saber qué responder. Rubén dio un paso al frente, cerrando la puerta detrás de sí. Caminó hasta la mesa, tomó el libro con delicadeza y me miró con esos ojos penetrantes. «Tenemos muchos gatos aquí. Los gatos negros son muy importantes para el ambiente, y aquí para el hospital son mucho más». Habló con un tono grave. No entendía completamente lo que quería decir, pero algo en esas palabras me pareció extraño, y estaba cada vez más claro que los gatos negros eran solo una parte de algo mucho más oscuro y peligroso. Antes de que pudiera preguntar más, Rubén se alejó, tomó al gato negro y lo miró con una expresión de reverencia. «Son especiales», dijo en voz baja, como si le hablara al propio animal. «Y un día descubrirás por qué». Después de ese suceso, Rubén no aparecía con tanta frecuencia en el hospital. Algo en el hospital parecía haber cambiado. No era solo su ausencia, sino la sensación de que el lugar estaba más vacío, más sombrío. Empecé a notar pequeñas cosas extrañas, y entonces, cuando regresó, ya no era el mismo. Lo vi por primera vez después de su desaparición, una mañana de sábado cuando el hospital estaba más tranquilo. Estaba en el estacionamiento, recargado en uno de los coches, con una pipa en las manos. El humo espeso y denso salía de su boca, como si estuviera tratando de deshacerse de algo dentro de él. No me vio, pero lo observé de lejos, tratando de entender el cambio. Su mirada estaba perdida, distante, y entonces algo me llamó la atención. En la parte superior de su brazo izquierdo, un tatuaje nuevo, grande, con letras negras y torcidas. Me quedé en silencio por unos segundos, incapaz de desviar la mirada. En los días siguientes, empecé a notar otros detalles. Estaba cada vez más aislado, siempre solo, casi como si quisiera desaparecer del mundo. Ya no hablaba de los gatos, ni de los experimentos o cualquier cosa relacionada con lo que había hecho. Simplemente estaba diferente. Cierta noche, cuando salí del trabajo, vi a Rubén de nuevo, sentado en la plaza frente al hospital. Estaba solo, fumando una vez más su pipa, con el humo elevándose perezosamente hacia el cielo nocturno. Me acerqué a él, dudoso, tratando de entender qué había pasado con el hombre que conocía. Cuando me vio, levantó los ojos lentamente, como si me esperara. «¿Has visto algún gato negro por ahí?», preguntó con la voz grave y vacía. Le dije que no, sin saber qué responder. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, Rubén se levantó y se alejó lentamente, como si la conversación hubiera terminado. Pero mientras caminaba lejos, miré al cielo, y algo dentro de mí sabía que todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás para él, y tal vez ni para mí. Rubén parecía haber desaparecido por completo del hospital, pero algo en el aire había cambiado. Cada día, el hospital parecía más extraño. Todo empezó a romperse. Al principio eran pequeños detalles. Un cuadro colgado en la pared, que nunca se había movido, se cayó sin explicación alguna. Lo ignoré, tratando de racionalizarlo, pero entonces la cosa empezó a empeorar. Un termómetro que estaba en una de las salas explotó, lanzando vidrios por todos lados. Al día siguiente, una lámpara en el pasillo, que nunca parpadeaba, empezó a fallar repetidamente,
hasta que finalmente estalló, dejando un olor a quemado en el aire. Pero no eran solo las cosas físicas. La gente empezó a ponerse rara. Otro veterinario, siempre tan animado y dedicado, empezó a caminar por los pasillos con los ojos vidriosos, como si ya no estuviera ahí. No hablaba, no respondía, y solo se movía cuando alguien lo tocaba. Todos los días, una nueva cosa pasaba, y cada una de ellas parecía empujar al hospital más hacia un estado de decadencia. Esa noche, mi teléfono sonó. El mensaje de Rubén apareció en la pantalla. Ahora vas a entender. Mi cuerpo se quedó helado. Esas palabras, simples, pero con una carga de amenaza que no podía ignorar. Sabía que no estaba hablando sobre lo que pasó entre nosotros. Estaba hablando de algo más, algo mucho más antiguo, algo que él había despertado. El hospital fue invadido por un silencio opresivo. Nadie hablaba, nadie se movía con normalidad. Cada pasillo parecía más oscuro, más sombrío, y entonces otra cosa más pasó. La máquina de rayos X simplemente dejó de funcionar. No era una falla técnica común. Era como si hubiera sido destruida. Y una grieta apareció en la pared, algo como un dibujo que no tenía sentido, un símbolo extraño. Me estaba aterrorizando. Cuando entré al cuarto de archivos de Rubén, un escalofrío recorrió mi espalda. Los archivos estaban en peor estado que nunca. Las carpetas estaban rasgadas, con símbolos macabros garabateados en ellas, y algunas tenían pedazos de papel quemados, como si algo hubiera intentado ser borrado. Con cada segundo que pasaba ahí, la sensación de que algo se acercaba se hacía más fuerte. Fue cuando encontré la última página. Una anotación, garabateada apresuradamente, decía: «Los gatos son guardianes, y los negros son guardianes de las tinieblas». De repente, aparece un gato negro, y entonces lo vi. Gatos negros con ojos brillantes, apareciendo de todos los rincones, como sombras que se arrastraban por el hospital. Estaban dentro de los cuartos, en el pasillo, a mi alrededor. Sus ojos eran como grietas en la oscuridad, y sus presencias no eran solo físicas, sino algo mucho más profundo, algo que me hacía sentir como si mi alma estuviera siendo arrastrada lejos. Sabía que ya no podía quedarme en Querétaro. El miedo me consumía a cada segundo. La casa, ahora invadida por sombras y una presencia maligna, parecía tragarme. Los gatos aún me perseguían en mis pesadillas, y las palabras de Rubén martilleaban incesantemente en mi mente. El ciclo se completa ahora. No sabía exactamente qué quería decir, pero sabía que algo estaba al acecho, algo que era mucho más grande de lo que podía comprender. Esa mañana, con el alma rota y el corazón a 1000 por hora, decidí huir. Agarré lo que pude y compré un boleto para Veracruz, tratando de dejar atrás todo lo que había pasado. Pero, por más que me alejara, el terror parecía seguirme. Sentía su presencia, esa sensación de estar siendo vigilado, incluso en medio de la multitud. Sabía que, tarde o temprano, el ciclo volvería, y Rubén, con sus gatos y rituales, me encontraría. Pasaron años. Intenté reconstruir mi vida, tratar de ser una persona normal, lejos de todo el mal que me perseguía. Pero las pesadillas nunca pararon. Siempre que cerraba los ojos, la imagen de los gatos observándome, con sus ojos negros y sin vida, se materializaba frente a mí. El nombre de Rubén aún resonaba en mi cabeza, y no podía borrar el recuerdo de su última risa, como si aún estuviera cerca, esperando. Hasta que, una mañana, algo sucedió. Estaba en mi casa en Veracruz, un barrio tranquilo y pacífico a la orilla del mar, cuando escuché en la radio una noticia que hizo que mi corazón se acelerara. Era sobre un hombre que había sido encontrado muerto en su casa, sin familiares, sin testigos.
El cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición, pero lo más extraño era la sensación opresiva que flotaba en el aire, como si algo muy malo hubiera ocurrido ahí. Lo que me heló completamente fue lo que pasó en el funeral. El hombre fue enterrado en un panteón alejado, en un pequeño pueblo llamado San Sebastián, y justo después del entierro comenzó un fenómeno bizarro. Los informes indicaban que, en el momento en que el ataúd fue bajado a la tierra, una inmensa cantidad de gatos negros apareció de la nada, rodeando la tumba. Y lo más aterrador, los gatos estaban agitados, casi frenéticos. Atacaban a cualquier persona que se acercara, abalanzándose furiosamente, con los ojos brillando como si supieran algo que ningún ser humano debería saber. La noticia parecía irreal. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Los gatos se estaban comportando exactamente como aquellos que había visto en mis pesadillas, los mismos que Rubén me había mostrado, como si hubiera transferido algo de su propio mal a esa tierra. Lo más aterrador de todo es que el hombre enterrado no tenía ninguna conexión aparente con la ciudad, pero las circunstancias de su muerte y la agresividad de los gatos alrededor de su tumba me hicieron entender. Todo esto tenía un propósito mayor, un propósito que yo no podría comprender totalmente, pero que estaba innegablemente ligado a Rubén.